Año no sabemos si vamos a seguir porque no tenemos financiación para el año que viene y no se lo van a creer, estas cosas cuestan dinero, cosas de locos, no hay que pagar la caseta, los técnicos, la gente, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe, en cualquier caso han sido 8 años o un montón de años fantásticos, así que ya lo veremos. Va a ser una charla un poquito endogámica, ¿vale? Porque este año da la casualidad de que los dos centros de investigación en los que trabajamos Manu y yo, la Estación Experimental del Zaidín y el Instituto de Astrofísica de Andalucía, estamos de aniversario, cumplimos años. Él cumple 70 y yo 50 y se nota claramente la diferencia de 20 años. Yo no lo quiero, en fin, vamos, con todo el cariño, pero se nota ya, ¿no? Como he dicho antes, nos la acabamos de preparar hace un rato porque hemos roto una máxima de cualquier gestor cultural que se precie, que es que nunca des charlas en un evento que tú organizas. Porque si estás de organizador y te va a pillar el toro y nos ha pillado el toro. Pero vamos a tirar para adelante con lo que sea, ¿vale? Como he dicho, al que aguanta hasta el final, hay sorpresa. Lo bueno es que como es el último día, ya mañana no nos encuentran aquí, no, da igual. Déjame presentar a Manuel Espinosa, él es investigador de la Estación Experimental del Zaidín, es el responsable de Unidad de Cultura Científica y les puedo asegurar que es la mejor persona con la que puedes trabajar en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es profesional, eficaz, inteligente y lo más importante, uno ya a cierta edad es lo único que pide, es buena persona y se trabaja muy bien con él. Y yo me llamo Emilio García, soy un pedazo de cabrón y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, llevo la comunicación de él. Cuando quieras. Aparte de ser un pedazo de cabrón, pero eso solo de vez en cuando, Emilio es también una fantástica persona. Sí, venga, tírale ya. Tiro, ¿no? Que sí. Venga. Tú me has dicho que tire, yo tiro. Bueno, fijaos, estamos aquí, un poco de casualidad. Hace más o menos 13.800 millones de años, aquí no había nada. No había nada en ningún sitio. No había nada. Y según dicen esta gente, los astrofísicos, no había nada y explotó. O sea, la nada explotó un día. Tampoco fue un día porque no existían los días, porque no había tiempo tampoco. Eso dicen ellos, ¿no? Que eso es lo que pasó. De esa nada, pues, dicen que surgió todo esto. Y galaxias, estrellas, todo el universo. Según la Biblia, en el principio fue el verbo. Y claro, pensando uno, pues dice, ¿qué verbo sería ese, no? Pues yo estoy convencido de que el verbo era el verbo tocar. Y estaba en esta frase: Azrael, no toques ahí. Y claro, luego ya vino lo de los astrofísicos. Después pasaron algunas cosillas en los siguientes 13.800 millones de años. Nada realmente importante, nada que, bueno, que no lo vamos a destacar aquí porque esto es una charla seria, no vamos a contar nada. Hasta 1955. Ahí. En 1955 se inaugura McDonald's. En realidad se inauguró antes, pero el bueno, el de verdad, el de las 2 M's, es de ese año. España ingresa en la ONU. Se desarrolla la vacuna contra la polio. Mueren 2 grandes personalidades de la ciencia, Alexander Fleming y Albert Einstein. Abre Disneyland. Y en diciembre, en Alabama, esta mujer, Rosa Parks, es arrestada en un autobús por no cederle su sitio a un hombre blanco y se inicia el movimiento por los derechos civiles. Bueno, también son anécdotas, ¿eh? Esto lo he puesto ahí porque pasaba en el mundo, pero lo importante de verdad pasaba en Granada en el año 55. Aparte de Joseico, que estaba ahí aparentemente en una graciosa actitud declamatoria, como nosotros ahora, Emilio,
Lo importante es que un año antes el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, había comprado un par de fincas para establecer la estación experimental del Zaidín. No penséis que las compramos, está aquí la escritura de compraventa con el notario. Pues sí, compramos esas dos fincas, la que corresponde a lo que hoy llamamos Casa Amarilla y la que correspondía a lo que antiguamente era la Casa Blanca, no la de Trump, sino otra, y todo este terreno alrededor. ¿Para qué? Para juntar ahí toda una serie de secciones científicas que se habían ido desarrollando en la universidad, dependientes del CSIC, pero que no tenían sitio propio. Pues el sitio propio fue este que veis aquí. Vino el obispo a bendecir nuestros laboratorios. No penséis que esto era cualquier cosa. Aparecimos en el Ideal, por supuesto, y aquí tenéis al obispo bendiciendo nuestros laboratorios. Gracias a esa bendición, durante los primeros años publicábamos en las mejores revistas internacionales, en Science, en Nature. Entre los años 60 y 70 hubo un montón de publicaciones en estas revistas de prestigio internacional. Y por supuesto lo celebrábamos, porque cuando a uno le publican en Science, lo celebra. Parece que no vivían mal los científicos en aquella época. Teníamos laboratorios de primer nivel para la época y teníamos las vacas justo detrás de la Casa Amarilla del Palacete, no por gusto, sino porque se estaba empezando a investigar en temas de nutrición animal. Las cosas a lo largo de los años han cambiado un poquito. Hoy tenemos otro tipo de tecnologías, tenemos microscopios electrónicos, tenemos personal súper cualificado, trabajando en laboratorios modernos, con equipamiento moderno, incluso tenemos drones. Una cosa impensable hace 5 años, pues trabajamos también con drones para estudiar pues todo lo que es el ambiente que nos rodea, los ecosistemas y mejorar pues la salud de nuestros cultivos. Durante todo este tiempo, la verdad es que nuestro impacto ha sido bastante notable a nivel científico y a nivel social. Publicamos una media de 150 artículos científicos al año. Actualmente pues, se gestionan un montón de proyectos con más de 13 millones de euros de financiación. Tenemos más de 40 colaboraciones con empresas. Se defienden del orden de 10 tesis doctorales al año en nuestro centro. Tenemos 24 patentes desarrolladas. Participamos en un montón de actividades de formación con la Universidad de Granada y con otras universidades. Y además somos los creadores del curso de posgrado más longevo de España. Se lleva impartiendo ininterrumpidamente desde 1964. Os voy a contar algunas cositas de las que hemos hecho y de las que hacemos. Y quiero empezar con el proyecto LUCDEME, que fue realmente el primer gran proyecto de la Estación Experimental del Zaidín junto con otros centros de investigación. Un proyecto que implicaba un montón de cosas, desde estudios de geología, estudios de clima, estudios de vegetación, todo ello orientado a la lucha contra la desertificación. Este fue como el proyecto que unió en su momento a la Estación Experimental del Zaidín, que unió junto con otros grupos y otros centros de investigación. Aquí os he puesto uno de los mapas que se desarrollaron de la vegetación. Esto es en los años 80. Es un proyecto que tuvo una vida bastante larga y, como os digo, un proyecto muy multidisciplinar, porque la estación siempre ha tenido un ánimo multidisciplinar. Trabajamos en temas tan variados como la nutrición animal, la salud vegetal, la salud humana, microbiología, contaminación ambiental, de todo un poco.
ambiente, destacar, por ejemplo, que en su momento participamos en el panel de expertos que se creó cuando hubo el desastre de Aznalcóllar. Investigadores de la EZ estuvieron ahí para ver qué se podía hacer con esos contaminantes. Hemos desarrollado investigación en la ría de Huelva para ver cuál era su estado de salud y qué actuaciones se podían proponer para eliminar contaminantes de ahí. Estudiamos cómo reducir la emisión de gases de efecto invernadero debidos a la ganadería. Para eso pues, se desarrollan desde vacunas para reducir las emisiones por parte del ganado hasta aditivos alimentarios que van a ayudar también a reducir esos contaminantes. Y más recientemente se están abriendo un montón de nuevas líneas de investigación relacionadas con la conservación de la diversidad en nuestros ecosistemas. Hay varios proyectos en los que se está trabajando, por ejemplo, en Sierra Nevada, Sierra de Castril, para un poco analizar cómo las condiciones ambientales van a afectar al crecimiento de esas plantas y cómo estas plantas van a interactuar con los microorganismos presentes en esos ecosistemas. Quizá el gran eje de nuestra investigación sea la agricultura sostenible desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista de microorganismos que ayudan a las plantas a crecer en condiciones adversas. Voy a decir la palabra favorita de Emilio: micorriza. Las micorrizas son asociaciones de hongos beneficiosos con la raíz de plantas que ayudan a la nutrición vegetal. Y ha sido tradicionalmente una de las líneas fuertes, potentes en nuestro centro. Pero se trabaja un montón en otro tipo de cosas, en interacciones entre plantas, insectos y microorganismos, en el desarrollo de técnicas de compostaje y vermicompostaje, en estudios relacionados con el olivo y la tolerancia a estrés de las plantas de olivo. Trabajamos también en temas de salud, por ejemplo, cómo afecta la dieta a nuestra salud, qué compuestos hay en distintos alimentos que pueden tener un efecto beneficioso o perjudicial para nuestra salud. Buscamos nuevos antimicrobianos, nuevos antibióticos. Antes Ana nos hablaba de la importancia de esas superbacterias. Pues bueno, los suelos, los microorganismos asociados a las plantas son también fuente de antimicrobianos que estamos estudiando. En general, somos un centro muy diverso, muy multidisciplinar, y recientemente el CSIC nos ha concedido un distintivo de calidad que se llama Sagrario Martínez Carrera. Es un distintivo quizá no tan prestigioso y elegante como el que tiene Astrofísica, pero estamos en el camino. ¿Por qué? Porque hemos pasado durante una época, pues un poco cada uno haciendo la guerra por su lado, a centrarnos en un proyecto conjunto de todo el instituto, orientado también a un concepto del que hablaba Ana antes, que es el concepto de una salud o de salud global. La idea es que todo está relacionado con todo. Nuestra salud está relacionada con que el medio ambiente esté sano, con que las plantas estén sanas, los animales estén sanos, todo está conectado con todo. Y lo que pretendemos en estos próximos años es estudiar cómo se establecen esas interacciones, cómo unas cosas se ayudan a otras y cómo podemos mejorar la salud de nuestro planeta desde todos estos puntos de vista. Y ahora un pequeño homenaje a los felices años 70 y 80. No sé si el sonido se va... Bueno, como veis, teníamos una moderna flota de vehículos, teníamos el pabellón de nutrición animal. Ahora mismo el departamento de nutrición animal está en Armilla, muy cerquita del centro comercial Nevada.
Esa parte ahora son edificios auxiliares. En aquel momento pues estaban por ahí las cabras, las ovejas. Había mucha diversidad en nuestro centro. Lo que vais a ver ahora es la antigua Casa Blanca, aquí a la izquierda, que se demolió en el año 2004. Y esto es la Casa Amarilla, la Casa Roja, perdón, todas tenemos colores, que se ha renovado muy recientemente. ¿Veis que trabajábamos duro? No sé cómo Eulogio Bedmar cabía dentro del 600. Eulogio mide tal que así y él venía en sus 600. Para todo esto que veis ahora está cerrado y son laboratorios. Nuestro moderno sistema de fichaje, la centralita, por supuesto. Vehículo oficial. Y éramos internacionales. Aquí venía gente, no os riáis que esto es de verdad, que venía gente de todas partes a estudiar. Bueno, también hacíamos nuestras fiestecillas y aquí estamos celebrando que se está colocando la primera piedra del nuevo edificio de laboratorios. La primera piedra. Es un cumpleaños, en los cumpleaños ya sabéis que se ponen fotos, se sacan los álbumes de familia y todas estas cosas. Y es lo que yo he venido a traer aquí realmente hoy. Bueno, íbamos bien, con algún riesgo para nuestra salud y nuestra integridad, con el montaje de esta grúa aquí para preparar el terreno para nuestro nuevo edificio. Os digo que íbamos bien hasta que llegaron los intrusos, porque el Instituto de Astrofísica, que ahora se nos da tanto, empezó en nuestro centro. Y ahí estaban ellos haciendo sus cositas. Hola, hola, hola. Sí, vale. Efectivamente, el instituto en sus primeros años, antes de estar en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, antes de estar en la Estación Experimental del Zaidín, estuvo originalmente en La Madraza. Y de ahí ya pasó a la EZ, que nos acogieron muy bien. Quiero dejar estas imágenes porque se ven los aguerridos astrónomos y técnicos del observatorio cogiendo su coche y enfilándose hacia el observatorio de Sierra Nevada, que estaba de nosotros parte del casi construyendo. Había que revisar bien todo porque había que subir a alta montaña. Y ya por fin salir. He dejado esto porque, como digo, está muy asociado al nacimiento del instituto, a los observatorios. Veréis, el nacimiento del instituto es casi como un Big Bang. Porque en realidad el Big Bang no fue ni Big ni Bang, no fue una gran explosión. En realidad no sabemos muy bien cómo fue y no fue algo enérgico, explosivo, que ocurriera. No, fue mucho más lento el proceso. Pero fue un origen. Fue comenzar algo donde prácticamente no había nada. Y eso ocurría con la astrofísica española. Estamos en el año 1975. Para que hagáis una idea, la ONU declara el Día Internacional de la Mujer en el 75. Comienzan las emisiones en color, nace Microsoft. Spielberg hace el primer blockbuster de la historia, el primer taquillazo, Tiburón. Bruce Springsteen publica Born to Run.
Se producen los últimos fusilamientos de la dictadura. Increíble, ¿eh? Hace 50 años se fusilaba gente en este país. Queen hace Bohemian Rhapsody y en noviembre muere Franco. Antes de seguir con mi charla, os voy a confesar una cosa. No llegaba a tiempo. Este ya había preparado toda su parte, llegaba el día de hoy y yo no tenía nada hecho. Pero afortunadamente este fin de semana ha sido un evento de divulgación llamado Desgranando Ciencia. Y en Desgranando Ciencia, mi director, Anchón Alberdi, preparó una charla contando la historia del instituto. Yo, que soy técnico del instituto, le he fusilado la charla. O sea, el mundo al revés. O sea, en mi instituto es el técnico el que coge la charla que le ha preparado el director. La historia de nuestro instituto comienza icónicamente con esta foto, que es la que hemos elegido casi como icono del 50 aniversario. Son los pioneros, es la gente que en un país en el que prácticamente la astrofísica es anecdótica, deciden montar un centro de investigación en astrofísica. Como veis, van perfectamente pertrechados a la sierra, con sus trajes de neopreno, sus botas hasta arriba, sus guantes. O sea, fijaos la elegancia magnífica. Por cierto, estos sí que eran unos tiempos como Dios manda. El becario es el que llevaba la bombona. Por cierto, el becario, que fue el primer becario del Instituto de Astrofísica de Andalucía, está aquí con nosotros, es Rafa Garrido, y os pido un fortísimo aplauso. Porque Rafa Garrido, además de fundador del instituto, además de muchísimas cosas, lo más grande que ha hecho Rafa en su vida es traerme a mí a Granada, hace 27 años. Bueno, vale ya. A esta foto le falta un elemento muy importante. Es una pena porque sería perfecta, porque es que en este equipo fundador había una mujer, Pilar López de Coca, una astrónoma fantástica, extraordinaria, que está todavía, vamos, están todos vivos y bien, y quería incluirla en esta foto. Bueno, son épocas asociadas, como digo, a un observatorio, un pequeño observatorio que había en Mojón de Trigo, que era con el que los jesuitas hacían observaciones. Ahora contaré un poco la historia, pero ya el IAACSIC, el Instituto de Astrofísica, nace en 1975 con una misión muy definida, con una visión muy clara. En palabras de su propio director, Quintana. Me llamo José María Quintana y soy director del Instituto de Astrofísica de Andalucía. El instituto tiene su sede en Granada y fue establecido en esta ciudad en razón de las magníficas condiciones que tiene la atmósfera que nos rodea, que es próxima a esta ciudad, para realizar este tipo de actividades. Nuestra misión consiste en estudiar todas las ramas relacionadas con la astronomía y para ello contamos con instalaciones en la sierra, por encima de los 3.000 metros de altura, que es una altitud muy apropiada para este tipo de trabajos, y también contamos con instalaciones de base, con ordenadores, etcétera, aquí en la propia ciudad de Granada. Claro, porque en astronomía necesitamos buenos cielos para observar. Nuestro campo de estudio no está en un laboratorio, está en la propia naturaleza, en el propio cielo. Por eso nace aquí el Instituto de Astrofísica de Andalucía, asociado un poco al cielo que había en Sierra Nevada, que hace 50 años era desgraciadamente mucho mejor que ahora debido a la contaminación lumínica se ha estropeado muchísimo. También había otro observatorio en Calar Alto, pero ahora contaré algo de él. Como digo, todo estaba relacionado con un viejo observatorio que había en Sierra Nevada, Mojón de Trigo. Como veis, a Rafa lo tenían para todo, bombonas, de todo lo que fuera, ¿no? Es cierto que luego se lo intercambian, ¿no? Ese es Mojón de Trigo, todavía está la estructura, ya no hay hace mucho tiempo telescopio, era un telescopio que pertenecía a los jesuitas, y de ahí empezamos nosotros el instituto y de ahí empezamos a construir nuestro propio observatorio, el Observatorio de Sierra Nevada. Ahora además gestionamos otro observatorio, el que hay en Calar Alto, que ya existía por la época pero que pertenecía a los alemanes. Ahora ese observatorio, el de Calar Alto, ya también pertenece a la Junta de Andalucía. Estas son algunas imágenes de cuando construimos el nuestro, el Observatorio de Sierra Nevada aquí. Y esta es una imagen del telescopio de 3,5 metros que está en Calar Alto. Es tecnología alemana, han pasado 50 años también, 51, y sigue siendo un jabato de telescopio, sigue siendo un telescopio con una calidad extraordinaria, y de hecho ahí tenemos un instrumento instalado llamado Cármenes, que está revolucionando el mundo del descubrimiento de los exoplanetas, porque está descubriendo planetas similares a la Tierra. Y no lo estamos haciendo ni desde Wisconsin, ni desde Gran Bretaña, sino que lo estamos haciendo desde Almería. Por eso quizás un niño el otro día, cuando pregunté en una charla en un colegio, decidme nombres de planetas, Marte, Júpiter, uno dijo, Almería, ole tú.
Ahí, ahí. Pero veréis, en astrofísica el tamaño importa. Esto es así. Y necesitamos cada vez construir telescopios más grandes. Y el instituto ya está metido en fregados de construcción de telescopios cada vez más potentes y con mayor capacidad de resolución. No voy a meter mucho en ellos. Son los 4 proyectos que van a revolucionar la astrofísica o van a marcar la astrofísica del siglo XXI, la astrofísica que viene. El LT, un telescopio extremadamente grande en Chile, CTA, que es un telescopio de altas energías, EST, que es un telescopio solar, y me quiero parar un poquito en SCA, que van a ser mogollón de radioantenas en África, mogollón de radioantenas en Australia, y sé que la responsable de SCA en España, que está aquí, me va a echar luego la bronca porque va a decir mogollón no es un número técnico, pero ella me lo va a perdonar, ¿vale? Y entonces, como veis, la astrofísica siempre tiene que avanzar y desarrollar tecnología cada vez más puntera. Una cosa preciosa es que en estos 50 años en astrofísica hemos abierto ventanas al universo. Cuando empezó el instituto, la única ventana con la que estudiábamos el cosmos, aparte de algunos meteoritos que nos cayeran, era la luz. En esos 50 años hemos abierto 2 nuevas, potentísimas. Las partículas, que también nos llegan del cosmos, y las ondas gravitacionales. No me voy a meter con ello. A día de hoy, el 90% de la astronomía todavía se hace aquí. Pero yo siempre les digo a los chicos que en 1 o en 2 décadas creo que va a haber igual número de astrónomos y astrónomas trabajando en las 3 ventanas. Porque juntando la información de las 3 es como conseguimos una imagen completa de cómo es el cosmos. En el instituto trabajamos en todas las escalas del universo, desde la Tierra, la propia Tierra, que estudiamos la atmósfera, hasta los confines del universo, sistema solar, estrellas, galaxias, etcétera, etcétera. Y necesitamos instrumentación. Por eso también tenemos una unidad de desarrollo tecnológico donde continuamente estamos trabajando en diseños para instrumentos en Tierra y para misiones que luego van al espacio. Porque sí, hay trocitos de granada dando vueltas por el sistema solar. De hecho, todo eso empezó con este cohete, un cohete que está en la puerta de nuestro centro, que es un poco el emblema. De hecho, cuando cojáis un taxi, si queréis al instituto, podéis decir al edificio del cohete y os llevarán al Instituto de Astrofísica de Andalucía. Es un modelo de cohete que estudiaba la atmósfera, hacía estudios atmosféricos de nuestro planeta, pero fue la semilla para otra de las grandes cosas que yo creo que definen a nuestro centro, que es el desarrollo en misiones espaciales. Creo que lo hemos puesto al final. Tengo un documento único de ese momento en el que lanzamos este primer cohete y comenzó la carrera espacial granadina. Aquí. Súbelo. Amanda, please. No sé si se oye un poco. Creo que no se oye, es una pena porque, porque está rodado maravillosamente bien como una película de suspense. De hecho, estos trozos que estoy poniendo aquí, este es Pepe Juan, que es uno de los pioneros que tenemos en... Fijaos, ese momentazo, esa tensión, ese montaje en paralelo, ese cohete que sale, se apunta y la cara de Pepe Juan mirando con su monitor y la cara de alivio de que ha salido bien. Unos pocos años después, ese señor puso una sonda en Titán, una atmósfera, un satélite de Saturno, que es como una imagen del origen de la Tierra. Después ha tenido él y todo el equipo del instituto, naves, hemos logrado dar vueltas alrededor de un cometa y seguirlo durante 2 años. Hemos logrado aterrizar en un cometa, que no os lo vais a creer, es jodidamente difícil. Tenemos la nave construida por el ser humano que más cerca está del Sol. Es la nave que está aguantando 6.000 grados de temperatura continuamente en su parte frontal, que está estudiando los polos del Sol, que es una región inaccesible para nosotros y que está logrando una información única sobre la única estrella de la que realmente dependemos. Y seguimos, estamos ya trabajando un montón de misiones, una que va a cazar otro cometa y ni tan siquiera sabe cuál va a ser todavía, o por ejemplo esta que va a ir a Venus, a estudiar los grandes misterios de Venus, como por ejemplo, ¿por qué en Venus las nubes tardan tan solo 3 días en dar una vuelta al planeta? Y ciencia, hacemos muchísima ciencia. Este fue el primer paper que sacamos en el instituto. Hablaba de la ocultación de una estrella. Los autores eran precisamente Ángel Royán, que es uno de los fundadores, y Pilar López de Coca, que os he comentado antes. Ahora, por ejemplo, hemos descubierto la estrella más antigua que hay en el universo, Earendel. Gracias a una lente gravitatoria, es una estrella formada prácticamente con el comienzo del origen de las galaxias en nuestro universo. O estudiamos las estrellas en nuestro centro, en el centro galáctico, en el centro de la Vía Láctea, alrededor de un enorme agujero negro.
Estrella. Este es el primer paper que publicamos sobre planetas. Era sobre la atmósfera de nuestro planeta, la Tierra. Por cierto, uno de los autores es otro de los fundadores del instituto, Eduardo Bataner, que es profesor en la universidad, profesor emérito, y que es uno de los genios absolutos que tenemos en esta ciudad, junto a Pepe Juan. Hemos seguido estudiando planetas, tenemos sondas prácticamente en todos los planetas del sistema solar, hemos estudiado atmósferas de prácticamente todos los sistemas planetarios, incluso mucho más allá. Tenemos una línea muy potente descubriendo planetas en otras estrellas. Y hemos descubierto algo increíble, que cuanto más planetas descubrimos fuera, más nos damos cuenta que los planetas son de su padre y de su madre. Son completamente distintos entre ellos y completamente distintos a los planetas que tenemos en el sistema solar. Hemos encontrado planetas más ligeros que el algodón de azúcar, planetas tan densos que son inimaginables, planetas que orbitan en 2 estrellas e incluso planetas que no orbitan ninguna estrella, que son errantes. Nos estamos sorprendiendo porque pensábamos que nuestro sistema solar era el estándar y no. Nuestro sistema solar parece que es el bicho raro del cosmos. Estudiamos galaxias más allá de la nuestra. Este fue el primer paper de Mariano Moller, García Pelayo y Pepa Masegosa, otra de las grandes de nuestro instituto, que estudia AGN. Son unas estrellas con una enorme variabilidad, con una enorme intensidad, y que precisamente esa intensidad y esa variabilidad pensábamos durante mucho tiempo que se debía a la presencia de un agujero negro supermasivo en su centro. Pero un agujero negro, por su definición, era imposible de ver. Era complicadísimo. Y era hasta hace poco casi un concepto. Hasta que hicimos imágenes de agujeros negros. Y nuestro propio centro también participó en estos 2 hitos icónicos ya de la astrofísica moderna, que es la imagen del agujero negro en el centro de nuestra galaxia y en la galaxia M87. Y cartografiamos el cosmos. Somos como navegantes intentando hacer el mapa más grande que puedas imaginar, el mapa de todo el universo. Participamos en muestras como JPAS, que están intentando dilucidar uno de los mayores enigmas que tiene el universo actualmente, que es la energía oscura. Una energía que no sabemos su origen, pero que está haciendo que el universo se expanda cada vez más aceleradamente. Impacto, estos son números, no importa, pero bueno, publicamos un montón, prácticamente un artículo o 2 por día, tenemos un montón de congresos, etcétera, etcétera, y además, esto sí que es importante, el instituto tiene otra vida. Tenemos una comisión de igualdad, tenemos comisión de sostenibilidad, tenemos una oficina de calidad del cielo intentando luchar contra la amenaza de la contaminación lumínica, y bueno, somos centro de excelencia Severo Ochoa y tenemos una oficina técnica que maneja todo ese aspecto. En fin, de aquellos 4 pioneros, de aquellos 4 pioneros, 5 pioneros que empezaron subiendo a la sierra en 1975 en una astronomía anecdótica en España. En 2025 España es la 7ª potencia de la astrofísica mundial y nosotros somos más de 260 personas trabajando y seguimos para adelante. Y nos encanta contar historias. Tanto a la EZ como a nosotros tenemos un compromiso muy serio con la sociedad. ¿Por qué? ¿Nos lo vais a creer? Porque vosotros nos pagáis el sueldo a mí y a Manu. Esto es ciencia pública, pagada con vuestros impuestos. Esto no es un favor que os estamos haciendo, esto no es un lujo, esto es nuestro deber. No hay empresa que no cuide a sus clientes. Vosotros sois nuestros clientes. Así que lo que hacemos es contar historias. Y de hecho, bueno, tenemos muchas cosas en común. Contar historias y celebrar cosas. Eso, tanto el Feidín como el IA nos encanta montar saraos. Pero como digo, nos encanta contar historias. Y a Manu nos encanta contarlas juntos. Y vamos a hacer un recorrido muy rápido a la velocidad de la luz de la historia marital que hemos tenido la EZ y el IA, la historia matrimonial que hemos tenido Manu y yo. Podemos empezar que nuestra historia de amor empezó en 2005. Hicimos una cosa que yo lo pienso hoy en día y digo, ¿cómo coño hicimos esto? Porque yo esto no me atrevo a volver a hacerlo. Había un edificio en obras justamente ahí detrás, en esa fachada que hay ahí enorme en Reyes Católicos. Pusieron una enorme lona en obras, ¿no? No sé a quién convencimos, aprovechamos esa lona para proyectar durante una semana entera un vídeo astrofísico y de agronomía y de toda la parte que hace la investigación de la EZ en ese edificio, en una de las pantallas más grandes que se han instalado nunca en esta ciudad, 2005.
2006 montamos el Pabellón del Sol, una instalación enorme, como podéis ver ahí, en pleno Paseo del Salón. Una de las culpables está ahí sentada, Matilde Barón. Montamos una parte del sol astronómico, el sol en la biología y el sol en la cultura, en el arte. La verdad que fue un montaje que dio un poquito de susto montarlo. Esto parece aquí muy estable y muy sólido, pero esto es un plastiquillo con 4 palos y dentro... Es el Paseo del Salón, era todo el Paseo del Salón. La estructura era de burbujas de estas, ¿sabéis? De burbujas, ¿no? Envolver, o sea, el equipo arquitectónico que nos lo vendió dijo, esto es la hostia, esto es la caña, esto es súper innovador, qué guay, qué maravilla, hasta que tú estabas dentro y oías... Claro, toda la gente, 40.000 niños, era como el gran centro antiestrés de Granada, claro, pum, 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 pum. Pero bueno, salió bien. No solo lo montamos aquí, sino que se exportó a distintas ciudades de España, en formato un poquito más reducido, porque llevar todo esto, y además una vez que ya habían explotado todas las burbujas, ya aquello no... Pero fue uno de nuestros grandes proyectos de divulgación juntos. A ver, tened en cuenta que nosotros somos un centro de astrofísica y ellos de biotecnología, agronomía, etcétera, etcétera. O sea, que manda cojones unir las dos cosas, ¿eh? O sea, que también os lo digo, ¿eh? Hay que echarle valor, ¿eh? Esto está mal, no es el Pabellón del Sol, esto es Noches de Ciencia, eran los ciclos que hacíamos en la Semana de la Ciencia, entre también la Estación Experimental del Zaidín y nosotros. Hicimos 4 ciclos en el Santa Paula, dábamos charlas en una iglesia desacralizada, preciosa, cada una con una temática. En Noches de Ciencia eran las preguntas que nos importan, luego el tiempo, evolución y grandes inventos. Y empezamos a hacer esto en un formato que luego lo hemos repetido, que era charlas a dúo. Aquí una iniciativa en la que, bueno, la ciencia ya sabéis que esto va así, ¿no? Hay épocas muy buenas, épocas muy malas. Esta era una época muy mala y lo que intentamos era llamar la atención de la gente de la necesidad de tener ciencia para tener futuro. Montamos un flash mob aquí al lado, demostrando cómo si separaba la ciencia, separaba la razón de la protesta. Pues la protesta es porque... Eran los años de la crisis gorda, ¿vale? Eran los años en los que realmente no salían contratos, no salía todo un proyecto bestial. Nos paramos para que la gente vea que si no hay... Hicimos aparte de esto actividades en la calle, en plan tenderetes, en plan todo para concienciar a la gente de la importancia de invertir en... No hay nada, dentro de 10, 12, 15 años... Me gustaría aguantar un poquito el vídeo porque es precioso cuando el flash mob termina. Porque a alguien se le ocurrió decir que el dinero este lo quitamos, se lo damos a otro. Básicamente esa es la idea. Me decías que era de la Estación Experimental del Zaidín. Sí. A vosotros en particular, ¿cómo os están afectando lo que es al centro los recortes? Pues en proyectos, una barbaridad, o sea, prácticamente no hay proyectos. Nosotros en el centro, el número de personas hemos bajado muchísimo. Yo llevo 13 años en el Zaidín y cuando yo empecé había, o sea, prácticamente todos los días había tesis, había seminarios, porque había muchísima gente. Ahora no, porque no hay becas, no hay proyectos, te dan a lo mejor un proyecto, pero te dan el 50% del dinero que antes daba. Y luego además ese dinero lo retiene la Junta de Andalucía, tiene a la gente ya preparada para el contrato y el dinero no lo da, por lo tanto no puedes contratar a la gente, no puedes comprar productos porque no tienes dinero. Entonces llega un momento en que dices, ¿qué hago? Lo que pasa es que para eso la ciencia está en que si no tenemos dinero pues hacemos un poco de malguive y nos buscamos la vida, pero a veces es muy difícil. Educativo. También las vocaciones en ciencia son fundamentales. En el instituto empezamos un proyecto educativo llamado PISA, en el que chicos de institutos vienen al astrofísico y hacen proyectos de investigación, y de ahí se extendió y uno de nuestros primeros socios fue la Estación Experimental del Zaidín. Luego también se unió la universidad y de hecho ahora sigue siendo uno de los proyectos educativos que más tiempo lleva en esta ciudad. Bueno, este le cuento yo. Marcianos. Bueno, una forma extraordinaria de unir la parte que ellos hacen con nosotros es la astrobiología.
es unir vida con astrofísica. Entonces nos juntamos 4 zumbaos de la Estación Experimental del Zaidín y de nosotros, Óscar Huertas, que el otro día presentó una de las charlas, Miguel Abril y Manuel González, para hacer una charla en la que al final acaba con una gran invasión extraterrestre y con la muerte de todo el mundo. La noche de los investigadores. Ahí, pues unas veces hemos ido juntos. Aquí veis a San Emilio predicando a las masas. No me da cuenta. Cuando hemos ido juntos hemos tenido mucho éxito. Cuando no hemos ido juntos pasan otras cosas. Ellos son centro de excelencia, ¿verdad? No digo más. Haremos un tupido vero. Públicos diferentes, gente que no puede acceder normalmente al conocimiento, como personas con déficit visual, especialmente en ciencias tan visuales como la astrofísica. En mi centro tenemos la suerte de tener a Enrique Pérez Montero, que estuvo también en este espacio hace unos días. Él es un astrónomo ciego y ha desarrollado toda una línea de intentar acercar la ciencia a la astronomía a través de modelos y sonidos. En 2015 nos unimos con la Estación Experimental del Zaidín para dar un paso más y llevar esa ciencia táctil al mundo de la botánica, al mundo de las plantas, con Matilde y con Manu y con toda la gente de la Estación Experimental del Zaidín. Agronomía y astronomía accesible. ¿Y dónde estamos ahora? Pues en el área de la ciencia. Llevamos 8 ediciones montando una caseta como esta, trayendo a divulgadores y divulgadoras de primer nivel de toda España. Cada día, cada año, Emilio ha ido cubriendo más de vinilos la caseta. Empezamos con unas lonas, luego dijo, ¿por qué no ponemos un vinilo dentro para cubrir esta parte? Luego, ¿por qué no ponemos un vinilo dentro y uno fuera? Luego, ¿por qué no? Este año quería cubrirlo todo, pero no me deja. Pero no le dejo porque... En fin, tenemos una larga vida en la Feria del Libro. En 2019 arrancamos un proyecto precioso que se llama Granada Ciudad de la Ciencia, en donde no solamente la Estación Experimental del Zaidín y el IAA, sino prácticamente todas las instituciones científicas de Granada, durante un año hicimos una agenda completa de actividades científicas, porque Granada había obtenido el marchamo de Ciudad de la Ciencia. Fue un año, luego hubo otro que también lideró la UGR y bueno, luego como siempre pues acabó la financiación y ya está. Pero fue muy bonito mientras duró. Música y ciencia. Hemos hecho también actividades combinando música, combinando ciencia, combinando literatura. Pues sí. Este fue uno de los festivales que hicimos en la Estación Experimental del Zaidín, 2019, pues justo antes de la pandemia, que nos cortó un poquito las alas con todo esto. Pero siempre nos ha gustado mezclar astronomía con biología, mezclar música con ciencia, arte con ciencia, literatura con ciencia. Lo bueno que tiene la ciencia, no sé por qué, que supongo que por el tipo de cerebro, muchos cerebros científicos que también son artistas. Y de hecho, por ejemplo, ahí está Sebastiano, que es uno de los principales impulsores de esto y de lo que luego vais a ver, que es científico, pero también es músico, también es artista y también tiene un compromiso enorme con la sociedad. Esto fue un paso más allá en el tema de mezclar música y ciencia. Aquí mezclamos música, ciencia y teatro en un momento muy complicado. Estábamos justo saliendo de la pandemia y lo que hicimos fue irnos a residencias de mayores. Fuimos los primeros que entraban en las residencias de mayores después de haber estado confinados, aquí en Fray Leopoldo, aquí en Entre Álamos. Estuvimos en la cárcel también, preparando uno de estos espectáculos. Y luego hicimos un par de representaciones en el Isabel la Católica y en el Teatro Isidro el Goso del Zaidín. Esta yo creo que fue una de las experiencias, Sebastiano, más bonitas. Se me ha olvidado traer una foto en la que Sebastiano está con un gorro, con una mascarilla, con una bata de estas desechables, con unos patucos. Todo eso lo tuvimos que hacer el primer día que entramos en una de las residencias para poder hacer este espectáculo.
Tenemos una red de comisiones de igualdad que está empezando a funcionar este año y que está haciendo, hasta ahora cada uno hace en su centro, pero ya la unión hace la fuerza, y ahí está la estación experimental del Zaidín y el IAA, ahí está Mati, que es quien lleva la red, para hacer actividades con el hecho de visibilizar el papel de la mujer en la ciencia. Y esta cuéntala tú, porque... Bueno, y este es el último proyecto en el que nos hemos metido, también gracias a la iniciativa y a la fuerza de Sebastiano. Se llama Puentes de Ciencia. Se trata de llevar la ciencia precisamente de nuevo a aquellos públicos que normalmente no tienen posibilidad de acceder a ella o que quedan por alguna razón alejada. En este caso llegamos a ONGs, diferentes ONGs de aquí de Granada, como Aldeas Infantiles, Granada Acoge, Acción en Red, y trabajamos con niños, niñas, adolescentes, adultos que están en riesgo de exclusión social o bien están en régimen de acogida, aprovechando una cosa muy bonita, una idea de Sebastiano, que es que los centros de investigación son centros donde hay muchas personas extranjeras, muchas personas de otras nacionalidades, que precisamente es lo mismo que tienen ellos, ¿no? Chicos y chicas de muchos países distintos. Entonces es una manera de unir las dos cosas. Hemos tenido actividades tan bonitas como una investigadora iraní hablando en persa con otros dos grupos que tenías en ese idioma, ¿no? Para terminar, un vídeo que yo creo que refleja perfectamente por qué hacemos estas cosas, por qué nos gusta contar historias, porque la ciencia es un elemento que emociona, que si está bien contado, llega, y en la estación lo hacen muy bien. Esto es una visita a uno de los laboratorios de la estación experimental del Zaidín, de un centro de día de aldeas infantiles, ¿no? Sí. ¿Parece, verdad? Sí. Niños muy pequeñitos, y fijaos la reacción del chaval. No, a ver. Mira, mira. Espera, ahora no. Ahora verde. Eso con casi. Porque esto genera lo que genera la ciencia: asombro y amor. Muchísimas gracias. Bueno, como se suele decir, esta ha sido una charla por nuestro webismo, ¿vale? O sea, una charla completamente endogámica. Cumplimos 70, 50 años, 120 años de ciencia, de contar historias. Estáis invitados a nuestra fiesta de cumpleaños, ¿vale? Esto es una auténtica fiesta de cumpleaños. Y como fue ahora, como en nuestra fiesta de cumpleaños, como en toda fiesta de cumpleaños, no puede faltar el ¿qué? una silla. Cógete los platos, coge los platos y... Es de hoy, tranquilos, que no lleva aquí los 10 días, Hemos comprado hoy. Es de queso, no sé si habrá algún alérgico o alérgica, pues lo siento mucho. Si hay alérgicos, tenemos también galletas, Por favor. pastas. Así que buena parte de la ciencia de Granada cumple hoy, bueno, hoy este año, 120 años. Ya estabais tardando, ¿eh? Foto. Vamos a soplar, ¿no? 1, 2. Ahí está. Platos ahí. Que va en serio. El que quiera tarta que se acerque, vamos, que va en serio, ¿vale?